Hola, normalmente nos sucede que vamos a imprimir nuestros documentos y nos encontramos con la sorpresa de que estos salen totalmente en blanco. Y nos sorprende, pues sabemos que tenemos tinta en nuestros tanques. Entonces decimos, bueno, vamos a limpiar nuestros inyectores y utilizamos el software que nos ha proveído quien nos ha vendido la impresora. Estos tienen una opción para limpiar los inyectores de tinta y procedemos a utilizar pues el software, el cual pues desafortunadamente gasta bastante tiempo y utiliza bastante tinta en este proceso. Inmediatamente después, pues al hacer la prueba, en este caso imprimiendo un patrón de colores de unas rayitas, encontramos que no se ha solucionado absolutamente nada. Entonces debemos utilizar un método más efectivo para limpiar los inyectores. Para esto procedemos entonces a desenchufar nuestra impresora. Nuevamente la vamos a enchufar y la prendemos con el objeto de que nuestra impresora suelte el carrito. Y en ese momento de que ya lo haya desbloqueado y esté a medio camino, la vamos a desenchufar. Aquí la desenchufamos. Ya cuando nuestro carro está suelto, entonces procedemos a retirar las mangueras y a soltar los ganchos que agarran los tanquecitos de tinta a nuestro carrito. Son 8 ganchitos, 2 por cada color. Procedemos pues a soltarlos con la ayuda también de un destornillador. Lo hacemos con mucho cuidado para no partir ninguna de las partes que están integrando nuestro sistema. Al haber soltado todos los ganchitos, entonces procedemos pues a retirar todos los tanques. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque también tenemos un sistema electrónico que es el de reseteo. Debemos retirarlo con cuidado. Ahora nos aprovisionamos de una coquita para echar el alcohol, una botella de alcohol normal, casero puede ser, y además necesitamos una jeringa de 50 centímetros cúbicos, la cual vamos a llenar de alcohol a través de una manguerita pequeña de unos cuantos centímetros que vamos a conectar a la salida de la jeringa. Esto debe acoplar perfectamente a presión. Estos son los inyectores. A estos inyectores cada uno va para un color: azul, amarillo, rojo y negro. Esos son los inyectores que hay que limpiar. Y a estos inyectores le vamos a conectar a cada uno la manguera. Y a través de este proceso vamos a hacer la limpieza de cada uno de ellos. Pero primeramente vamos a llenar nuestra jeringa con alcohol. Entonces primeramente vamos a succionar este alcohol, ¿sí? unos 5 o 10 centímetros cúbicos. Y ahora pues le vamos a sacar el aire a esta manguerita. Lo hacemos con cuidado para luego, cuando ya no tenga nada de aire, vamos a proceder a conectar a cada uno de los inyectores para proceder a limpiar con alcohol cada uno de estos sectores. Lo hacemos con cuidado apenas esté conectado, ¿sí? Empezamos el proceso inyectando y succionando con mucho cuidado. Tampoco hay que hacerlo con tanta fuerza, ¿sí? Secuencialmente inyectando y succionando, y posteriormente echamos este alcohol ya sucio en un vasito aparte, ¿sí? Volvemos a hacer el proceso, la cantidad, pues una o 2 veces en cada inyector hasta que queden perfectamente limpios nuestros inyectores. Ahora terminamos de limpiar, que no quede por ahí humedad en ninguna parte de nuestra impresora, y vamos entonces a proceder a colocar nuevamente nuestros tanques, no sin dejar de limpiar los contactos de cada uno de los tanquecitos para que nuestra impresora quede funcionando perfectamente. Ahora colocamos pues cada uno de estos tanquecitos, dejando como estaba, cada uno pues agarrado con su
con su gancho, con su trabita ahí, y colocamos las mangueras. Antes hemos debido haber hecho unas marcas para colocar la manguera en la posición adecuada, con el fin de que esta no vaya a trancar el recorrido del carrito. Si la dejamos muy corta nos va a trancar, y si la dejamos muy larga nos va a estorbar el recorrido del carrito. Este recorrido debe hacerse perfectamente libre tanto en uno como en el otro sentido. Ahora pues vamos a proceder a encender nuestra impresora y vemos y esperemos que el recorrido sea completamente de un lado al otro de la impresora. Y habiendo hecho este recorrido, ¿sí?, ahí sí procedemos a conectar nuevamente nuestra impresora al computador y vamos pues a proceder a hacer la impresión de un documento para saber si nos quedó bien hecha la limpieza. Bueno, vemos que ya está imprimiendo perfectamente nuestra impresora. Si te gustó este video, por favor suscríbete y compártelo con todos tus amigos para que otros se puedan beneficiar de este tutorial. Muchas gracias.